Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver un ejemplo más acerca del área de una superficie de revolución. Veamos el enunciado. Calcular el área de la superficie de revolución que se obtiene al hacer girar la curva x igual a y al cuadrado para y que pertenece al intervalo del -1 a 2, alrededor de la recta y igual a -1. Esta curva x igual a y al cuadrado es una parábola horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer girar solamente va a estar comprendida en este intervalo. Para ello, a ver, veamos de dónde a dónde tendríamos entonces que el arco hacerlo girar alrededor de la recta y igual a -1. Hacemos un pequeño cuadro de tabulación y nos dicen que y va de -1 a 2. Entonces, para y igual a -1, x, recuerda que x es y al cuadrado, entonces tendríamos -1 al cuadrado, y esto es 1. Tendremos el par ordenado 1, -1. Por otro lado, para y igual a 2, x sería entonces 2 al cuadrado igual a 4. Ubicamos los pares ordenados en nuestro gráfico, entonces la curva que vamos a hacer girar va a estar comprendida entre estos dos extremos y ello lo vamos a hacer girar alrededor de la recta y igual a -1. Recordemos rápidamente, si nosotros tenemos una curva dada por una función que depende de y, donde y pertenece en este intervalo, teniendo en cuenta que f debe ser continua a lo largo del intervalo, si S representa la superficie de revolución que se obtiene al girar esta curva alrededor del eje X, entonces vamos a tener esta formulita. ¿Qué quiere decir? Tenemos por aquí nuestra curva, aquí tenemos que va de C a D, tenemos un punto genérico porque la curva que vamos a hacer girar, esta curva de arco, es esto que estoy señalando, y el radio sería la distancia de un punto genérico de la curva hacia el eje de giro. Entonces el radio, como podemos observar aquí, es y. Por ello acá tenemos y en la formulita. Aquí representaría el radio. Pero esa es una fórmula cuando gire este arco alrededor del eje X. Si girase alrededor de una recta que es paralela al eje X y las rectas paralelas al eje X tienen la forma y igual a una constante, pues lo único que va a variar es en la forma del radio. Tendríamos de esta manera, la cual va a depender mucho a la hora de observar que la recta se encuentre debajo o sobre el arco por el cual vamos a hacerlo girar alrededor de esta recta. Entonces retomemos nuestro ejemplo de hoy. Recordemos, esta es la curva, la de color verde, que es la que vamos a hacer girar alrededor de la recta y igual a -1. Tengo mi punto genérico y el radio de ese punto hacia el eje de giro va a estar comprendida aquí. Recuerde que esta distancia, ¿cierto?, es y, porque acá tenemos el eje X, y esa distancia es 1 en valor absoluto. Entonces mi radio va a estar dada por y más 1. Por lo tanto, en nuestra formulita para poder calcular el área de la superficie la tendríamos de esta manera, donde y más 1 representa el radio. Muy bien, entonces vamos a reemplazar ahora, como x es igual a y al cuadrado, entonces su derivada tendríamos acá 2y. Recuerda que los límites de integración están en y, sería de -1 a 2. Para desarrollar esta integral, aquí elevamos al cuadrado y luego podemos nosotros separar, ¿no es cierto? Separamos, es decir, multiplicamos y por esta raíz cuadrada y el 1 por la raíz cuadrada para poder encontrar entonces la integral definida. Lo tenemos entonces aquí, como decía yo, multiplicamos y por la raíz y luego el 1 por la raíz.
Teniendo en cuenta la integral que es aditiva, lo he separado en dos integrales. Todo ello multiplicado por 2pi. Ahora, vamos a desarrollar entonces la primera integral de menos 1 a 2 de y que va por la raíz cuadrada de 1 más 4y diferencial de y. Para esta primera integral vamos a utilizar un cambio de variable. Entonces, sea u igual a 1 más 4y al cuadrado. Derivando tendríamos 8y diferencial de y. Despejando tendríamos derivado sobre 8 a y diferencial de y. Entonces, la integral nos quedaría raíz cuadrada de u. Y diferencial de y es diferencial de u sobre 8. Ahora, los límites de integración dado a mi nueva variable va a cambiar también. Entonces, si antes y es menos 1, entonces el u, recuerda, u es esta expresión, el valor de y lo vamos a reemplazar por menos 1. Tendríamos 1 más 4 por menos 1 al cuadrado y esto nos daría 5. Entonces aquí vamos a tener con el 5. Ahora, para y igual a 2, tendríamos que u es igual a 1 más 4 por 2 al cuadrado. Y esto nos va a quedar 17. Entonces aquí tendríamos ahora ese límite de integración. Sacamos el 1/8 aquí, fuera de la integral. Y recordemos entonces que esa raíz cuadrada no es otra cosa que u elevado a la 1/2. Y la integral de u a la 1/2 pues sería u elevado a la 3/2 y acá iría 2/3 y lo vamos a evaluar de 5 a 17. Simplificando, acá mitad, mitad, nos quedaría 1 sobre 12. Y al evaluar aquí en u17 elevado a la 3/2, luego en lugar de u colocamos 5 que está elevado a la 3/2. Y haciendo entonces nuestros cálculos, nos quedaría 4.909. Eso sería para la primera integral. Veamos ahora cómo sería la siguiente integral. Para esta siguiente integral vamos a utilizar esta formulita. Primero vamos a hacer un pequeño cambio de variable para poder utilizar la fórmula. Y el cambio de variable que vamos a utilizar sería u igual. Observamos que aquí el 4y lo podemos colocar de esta manera, ¿no? 2y todo al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces mi cambio de variable va a ser 2y. Derivada de u sería acá 2 diferencial de y, por lo tanto nos quedaría diferencial de u sobre 2 diferencial de y. Entonces esta integral sería igual raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Y el diferencial de y sería diferencial de u sobre 2. Pero eso lo puedo ya colocar aquí delante con el 1/2. ¿Cómo me quedarían los nuevos límites de integración? Entonces, para para y igual a menos 1, entonces u, recuerda acá que es 2y, 2 por menos 1 sería menos 2. Tendríamos acá este límite de integración. Y para y igual a 2, es decir, para este valor, u sería 2 por y, que sería 2 acá, me quedaría 4. Listo. Ese sería entonces mis nuevos límites de integración. Ahora esta integral que tenemos aquí, utilizando esta formulita,
Observamos que acá el 1/2 se mantiene y toda esta expresión la voy a reemplazar con esta fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula de esta integral. Entonces acá sería 1/2 que multiplica a toda esta expresión, teniendo en cuenta que a al cuadrado es 1, ¿no es cierto? Aquí con a igual a 1, porque es 1 más u al cuadrado, que es a al cuadrado más u al cuadrado. Entonces, reemplazamos. Tendríamos por aquí 1/2 raíz cuadrada u al cuadrado a al cuadrado, que es 1, más a al cuadrado, que es 1, sobre 2 logaritmo natural de 1, más raíz cuadrada u al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Cerramos. No coloco la constante porque aquí esta es una integral definida y esto lo vamos a evaluar, jóvenes, del -2 al 4. Entonces hay que tener ahora sí cuidado a la hora de reemplazar cada uno de estos valores. A ver, entonces vamos rapidito. Acá nos quedaría 1/2. Al evaluar u con 4 tendremos 4 entre 2, que es 2. U al cuadrado, 16 más 1, 17. Más 1/2 logaritmo natural de 4 más raíz cuadrada de 17 nuevamente. Ya está. Todo esto ahora menos, cuando reemplazamos el -2 en u entre 2 nos va a quedar -1, -2 al cuadrado, 4 más 1 vamos a tener 5, menos raíz cuadrada de 5, más 1/2 logaritmo natural de -2 más, aquí, -2 al cuadrado más 1, que es 5. Cerramos corchete. ¿Listo? Muy bien, entonces ya hacemos aquí, cerramos este logaritmo, desarrollamos toda esta expresión dada y nos quedaría 1/2, acá nos va a quedar 12.251, entonces nos va a quedar 6.12.6. Una vez que ya tenemos la integral de esta expresión, lo vamos a reemplazar entonces. Aquí recordemos que esta era nuestra integral que nos daba el área de la superficie de revolución. Recordemos que separamos en dos integrales. Recordemos entonces que nuestra primera integral nos quedó 4.909 y la segunda integral, la que acabamos de revisar, nos ha quedado este valor. Operando entonces dentro del paréntesis nos queda esta cantidad, 11.035, que multiplicándolo con el 2pi nos quedaría 69.334 unidades cuadradas, porque estamos encontrando el área de la superficie de revolución. Por lo tanto, se coloca en unidades cuadradas. Listo, jóvenes. Hemos terminado entonces de resolver un ejemplo más acerca del área de la superficie de revolución. Esta vez cuando gira alrededor de una recta que no necesariamente es uno de los ejes de coordenadas, sino en este caso una recta horizontal. Listo, jóvenes, nos vemos entonces en un próximo video.